Parte 1. La carta que no debía llegar. Aquel martes, a las 10:42 de la mañana. Teo García interrumpió la sesión del ayuntamiento, sin una palabra. Se levantó de su silla, pálido, con la mirada clavada, en un sobre amarillento que acababa de encontrar sobre su escritorio. No llevaba sello, ni remitente, solo su nombre, escrito con su propia caligrafía. Salió del edificio sin mirar atrás, el corazón acelerado, los pasos torpes sobre las escaleras de piedra. Ya en su coche, rasgó el sobre. Dentro había una sola frase, escrita con su letra, pero más temblorosa. No abras el quinto espejo. No podremos con eso otra vez. Leyó la frase 5 veces. Luego, una sexta. Cada vez sentía como si una mano invisible apretara su pecho un poco más fuerte. No sabía qué espejo, ni qué significaba otra vez, pero sintió, con una certeza absurda pero clara, que eso no era una broma. Condujo directo a su apartamento. Subió las escaleras de 2 en 2. Al abrir la puerta, el aire olía a quemado, aunque no había fuego. Las cortinas ondeaban suavemente frente a una ventana abierta. En el suelo, una antigua moldura plateada descansaba sin cristal, pero lo más inquietante era que, al mirar dentro, su reflejo no estaba allí. El timbre sonó. Era Clara, su vecina de toda la vida, excompañera de universidad, confidente de años. Siempre había una tensión no resuelta entre ellos, una especie de promesa no cumplida. Ella lo miró fijamente y sin decir nada, lo besó. Teo se quedó inmóvil, confuso. ¿Tú también recibiste una carta?, preguntó ella, con voz quebrada. Se miraron por unos segundos. Clara bajó la mirada, dejó una pequeña bolsa de tela en la mesa y se fue. Teo la siguió con la mirada. En el suelo, allí por donde había pasado, notó una fina línea de sal. Al girarse de nuevo hacia la sala, el marco sin cristal parecía haber cambiado. Juraría que algo o alguien se movía en él. Parte 2. La bolsa de tela. Teo cerró la puerta lentamente, sin apartar la vista del marco vacío que aún yacía en el suelo. El silencio en su apartamento era denso, como si el aire esperara algo. Volvió la mirada hacia la mesa, donde Clara había dejado la pequeña bolsa de tela. Era negra, con bordes dorados, y pesaba más de lo que parecía. La abrió con cuidado. Dentro, encontró un pequeño reloj de bolsillo, sin manecillas, solo una esfera blanca y una aguja estática, señalando el número 5. Junto a él, una nota escrita, con una caligrafía diminuta. Cuando llegue el momento, sabrás girarlo. Frunció el ceño. No entendía nada. Lo dejó todo sobre la mesa, pero el reloj parecía emanar un calor extraño, sutil, casi imperceptible, como si respondiera a su confusión. Encendió su portátil para buscar explicaciones. Cualquier cosa. Tecleó Quinto espejo leyenda en el buscador. Entre resultados sin sentido, un blog antiguo llamó su atención, publicado hace 7 años por una usuaria anónima. Hay cosas que solo se reflejan en el quinto espejo, cosas que no deberían verse, y personas que nunca deberían recordar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de poder seguir leyendo, alguien llamó de nuevo al timbre. Esta vez era Daniel, su mejor amigo. Parecía agitado, como si hubiera corrido varias calles. Lo abrazó sin hablar. ¿Tú también?, preguntó Teo, anticipando la respuesta. Daniel solo asintió y sacó de su chaqueta otro sobre amarillento, idéntico al que había recibido Teo. Esto va más allá de nosotros, Teo. Mucho más. Antes de que pudiera preguntar qué sabía exactamente, Daniel soltó algo inesperado. Clara me besó esta mañana. No sé por qué. Solo sucedió. Teo se quedó mudo. La tensión era ahora palpable. En ese instante, la pantalla de su ordenador parpadeó sin razón y se apagó. Una frase apareció en la oscuridad del monitor. Uno de ustedes ya lo ha visto. Parte 3. La grieta. La frase seguía parpadeando en la pantalla negra. Uno de ustedes ya lo ha visto. Teo y Daniel intercambiaron miradas cargadas de miedo y confusión.
No era solo un mensaje. Era una afirmación directa, certera, imposible de ignorar. ¿Lo has visto tú? Preguntó Teo, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Daniel, bajando la mirada. Pero desde ayer, desde el beso de Clara, siento que algo no está bien, como si algo se hubiera roto y nadie lo notara más que yo. Teo tragó saliva. Las palabras de su amigo calaban más de lo que quería admitir. Las paredes del apartamento parecían ahora más estrechas, más frías. Una idea, absurda, le vino a la mente. Fue hasta el espejo del pasillo, el más antiguo, el que había heredado de su abuela. Se miró fijamente, esperando no saber qué. Al principio, solo su reflejo. Luego, un destello. Algo detrás de él. Una figura. Pero al girarse, no había nada. «Lo vi», gritó, temblando. Daniel corrió hacia él y, sin decir palabra, miró el mismo espejo, pero no vio nada, solo su propio rostro pálido. Esa noche, decidieron no separarse. Daniel se quedó a dormir en el sofá, y Teo, inquieto, no podía pegar ojo. A medianoche, la electricidad cayó. Toda la ciudad, en silencio. Solo la luna iluminaba parcialmente la sala. Y entonces, Clara apareció de nuevo, pero esta vez no tocó el timbre. Estaba ya dentro, parada junto al ventanal, como si llevara horas observándolos. «No tenemos tiempo», dijo con la voz rota. Ya comenzaron a abrirse. «¿Qué cosas?», preguntó Teo, levantándose. De golpe, ella no respondió. Caminó hacia él, lentamente, sin parpadear, y de pronto, poesía muda, lo besó, sin explicación, sin emoción, un gesto cargado de resignación. Daniel los vio desde el sofá. Sus ojos no mostraban ira, sino una profunda tristeza. Clara se volvió hacia él y susurró: «Tú también vendrás, pero no hoy». Una grieta apareció en la pared, delgada pero alargada, como una cicatriz mal cerrada. Parte 4. El segundo reflejo. La grieta seguía ahí al amanecer, delgada, apenas visible bajo la pintura blanca, pero presente como una herida abierta en medio del silencio. Teo no sabía si avisar a alguien, si tocarla, si ignorarla. Clara había desaparecido tan silenciosamente como había entrado. Ni una palabra más, ni una mirada al volver a cruzar la puerta. Daniel, en cambio, no dijo nada en todo el desayuno. Revolvía su café frío, sin beberlo. Teo intentó hablar varias veces, pero su amigo respondía con monosílabos o miradas ausentes. ¿Qué quiso decir Clara con «ya comenzaron a abrirse?», preguntó finalmente. Daniel levantó la vista, serio. Creo que no se refería a grietas en la pared. Creo que hablaba de otra cosa más profunda. Ese mismo día, Teo volvió al espejo del pasillo. El reflejo no mostraba nada extraño, pero algo había cambiado. Se veía a sí mismo distinto, no físicamente, sino en los ojos, una expresión que no recordaba haber tenido nunca. Horas después, cuando bajaba al garaje, escuchó pasos detrás de él. Volteó. Nadie, solo el eco. Pero al llegar a su coche, el vidrio retrovisor captó un instante. Clara, sentada en el asiento trasero, se giró de golpe. Nada. Al regresar a casa, Daniel no estaba. Un mensaje en la mesa. Fui a buscar respuestas. No me llames. Teo sintió un vacío absurdo. Ya no era miedo lo que lo perseguía. Era incertidumbre. La realidad parecía diluirse. Esa noche, mientras miraba distraídamente por la ventana, notó algo en el edificio de enfrente. Una figura, parada frente al cristal del 7º piso, inmóvil, observándolo. Un escalofrío le recorrió el cuello. Cerró las cortinas. Un mensaje llegó a su teléfono. Solo 2 palabras. «¿Lo viste?». Abrió el celular para responder, pero la pantalla se apagó sola. Al levantar la vista, vio su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana, solo que no se estaba moviendo. Parte 5. La grieta que crece. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. Teo no podía dejar de pensar en el espejo, en ese reflejo que parecía tener vida propia, en la nota críptica de Daniel.
Intentó llamarlo, pero su teléfono sonaba sin respuesta. La casa, que antes les daba calma, ahora parecía un laberinto de ecos y sombras. Al día siguiente, Teo decidió ir al barrio antiguo, donde Daniel había pasado su infancia. Buscaba respuestas, un rastro, cualquier indicio que pudiera explicar el cambio repentino en su amigo. La plaza principal estaba viva, con el murmullo de vendedores y niños jugando, pero para Teo todo era ajeno. Encontró una vieja librería con el cartel medio borrado. El reflejo. Dentro, el aire olía a papel antiguo y misterio. El dueño, un hombre mayor con ojos cansados, lo miró fijamente y, sin que Teo preguntara, comenzó a hablar. Los espejos no solo reflejan lo que ves, a veces muestran lo que temes. Daniel encontró uno de esos. No todos los reflejos son amigos. Algunos son puertas. Teo sintió un escalofrío. El dueño le entregó un libro polvoriento y le dijo: Lee, pero cuidado con lo que deseas entender. Salió sin despedirse, con la sensación de que algo estaba por romperse y que no había marcha atrás. Al regresar, encontró la puerta de la casa entreabierta. Adentro, una silueta desapareció en el pasillo oscuro. Teo corrió, solo para encontrar el espejo roto en 1000 pedazos. Entre las astillas, una sombra se movía, ajena a todo. Daniel susurró, con la voz quebrada. Pero no hubo respuesta, solo el eco del reflejo ausente. Parte 6. El silencio. Después del reflejo, Teo se quedó paralizado frente al espejo roto, intentando atrapar entre los fragmentos alguna señal, alguna pista que le dijera dónde estaba Daniel. Pero el único reflejo que encontró fue el suyo, distorsionado, fragmentado, irreconocible. En ese instante, la realidad se le dobló. ¿Y si todo lo vivido no había sido más que un reflejo roto de la verdad? Mientras recogía los pedazos, sonó el timbre. Abrió la puerta, y allí estaba Daniel. Pero algo en su mirada había cambiado. Una mezcla de alivio y tristeza profunda, como si hubiera cruzado un abismo invisible y regresado sin saber bien quién era. Teo, dijo, y su voz tembló. Lo que viste, lo que sentiste, no es el fin. Es solo el comienzo de entender que a veces los reflejos no muestran lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser o lo que debemos dejar atrás. Teo quiso hablar, preguntar, aferrarse a esa presencia que parecía tan cercana y a la vez tan lejana, pero Daniel se despidió con un leve gesto y se perdió en la noche, como un sueño fugaz. Al cerrar la puerta, Teo sintió que algo dentro de él también se quebraba y al mismo tiempo renacía. No sabía qué esperar del futuro, pero había aprendido una verdad esencial. Algunas sombras solo se disipan cuando estamos listos para enfrentarlas, y a veces, el espejo más peligroso es el que refleja nuestro propio miedo. La casa quedó en silencio, y en ese silencio, Teo entendió que la historia no terminó, solo cambió de reflejo, y en ese instante, una última luz titiló en el fragmento más pequeño del espejo, dejando una promesa invisible, una historia que aún esperaba ser contada.